Tenemos del otro lado de la línea y agradecemos muchísimo este contacto a la flamante diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad. Nos referimos a Vanina Biasi. ¿Qué tal, Vanina? Martín López Latra te saluda desde FM Keops. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Vanina. Bueno, un gusto. ¿Cómo se siente en un clima muy especial? Donde hace pocas horas se aprobó la ley bases, no, perdón, se aprobó con un distinto dictamen, vuelve a diputados, en un clima enrarecido, hubo represión, hubo de todo un poco. Bueno, ¿cómo te sentís en esto? ¿Cómo interpretás este momento, no? Bueno, primero, tal como marcas, digamos, fue una aprobación de la ley. Está bien decir aprobación de la ley base, porque más allá de que aún falta pasar nuevamente por diputados, la ley ya está aprobada. En Ajá. diputados no hay ninguna posibilidad de rechazarla. En todo caso, veremos qué versión de la ley queda aprobada finalmente, si es la que impulsó el Senado o la que va a imponer diputados. Me inclino por esta última opción. Claro. Entonces, pero realmente ha sido impuesta esa ley con mecanismos que deben ser denunciados fuertemente. Por un Ujú. lado, ya podríamos llamarla la ley UNESCO o la ley embajadora, Mm. así como en algún momento llamamos la ley Banelco a aquella ley que había impulsado Techín a través del ministro Flamarique, pagándoles coimas a varios diputados. Claro, Esto es claro. un caso similar a aquel que vivimos hace más de 20 años atrás. Ujú. Estamos hablando de un escandaloso caso de cohecho en el cual una legisladora, una senadora por la provincia de Neuquén, Mm. vende su voto a cambio de una embajada en la UNESCO, algo que supone un mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida, sin lugar a duda. Claro. Por el otro lado, estamos hablando de una ley que se aprobó en medio de una represión fenomenal desatada por la ministra Bullrich en un horario determinado para poder evitar que la gente siguiera llegando al Congreso de la Nación, protagonizando una movilización masiva como la que cualquiera pudo ver en el día de ayer. Mm. Masiva y pacífica. Sí. Pacífica hasta que Patricia Bullrich comenzó con su feroz represión. Ujú. Y finalmente estamos en presencia de un acto que tiene una gravedad tremenda y que se da en un momento de crisis del gobierno de Milei, no en un momento de desenvolvimiento fluido de sus políticas, sino en un momento de crisis que tiene que ver con la imputación hoy a los 35 detenidos en el día de ayer, Mm. con acusaciones gravísimas, y que fue digitado desde la propia palabra de la ministra de Seguridad de la Nación, que apareció a la mañana diciendo que iban a colocarle a todos el delito de sedición, o sea, Mm. no sabíamos que la ministra es jueza, Mm. y finalmente después nos encontramos con que desde el Poder Judicial se ejecuta lo que la Patricia Bullrich anunció a la mañana. Así que estamos en presencia de una situación de vulneración de las libertades democráticas en la Argentina, de desconocimiento del derecho a la protesta, y bueno, y de una ley aprobada con un acto de cohecho en el medio escandaloso, ¿no? Yo sé que se explicó más de una vez el tema de los peligros de aprobar una ley como la ley bases, pero si tuviera que explicar claramente a alguien que no entiende, recién prende la radio, no conoce mucho de política, marcarle dos o tres perjuicios inmediatos y graves como para que vaya tomando nota, ¿cómo lo describirías? Bien, primero, se aprobó la ley bases y se aprobó el paquete fiscal. Y refiero a las dos cosas porque, digamos, constituyen una unidad en una orientación política que sigue el gobierno nacional con el cogobierno, ya podríamos decir en el día de hoy, del PRO y de la UCR. Quiero marcar lo siguiente. Primero, la ley bases es una ley estructurada desde su capítulo 1 hasta el final para perjudicar a las mayorías populares y particularmente a los trabajadores. La ley bases contiene una reforma laboral. Y Mm. aquí quiero hacer un paréntesis. Ujú. El DNU 7023, que todavía no está derogado, Mm. contiene un capítulo de trabajo que fue judicializado por la justicia, Mm. y por lo tanto la única parte que no se aplica de ese decreto
por orden de la justicia es justamente su capítulo laboral. Sí. El gobierno vuelve a insistir ahora con aspectos que son absolutamente inconstitucionales en esta ley al respecto de la cuestión del trabajo. Pero vuelvo a retomar, la ley Bases tiene una reforma laboral que precariza las relaciones laborales, que desconoce los vínculos entre empleador y trabajador en algunos aspectos y por eso introduce la figura del colaborador, que convierte a una relación de fraude laboral, como es la relación de monotributismo, en una relación establecida y legalmente admitida dentro de nuestro país. Por lo tanto, es una carta de intención de mostrar que quieren una Argentina con trabajo precarizado, con trabajo sin derechos, profundizando una orientación que viene desde hace años, pero que quieren acelerar fuertemente bajo este gobierno. En segundo lugar, tenemos un aspecto fundamental que tiene también toda esta estructuración de leyes, que tiene que ver con la reposición del impuesto a las ganancias y la reducción de impuestos como el de bienes personales a los sectores más enriquecidos de este país. Y usted me dirá, pero ayer cayó el capítulo previsional. Acá hay que prestar atención en lo siguiente. Por el mecanismo parlamentario, ayer en el Senado cayó el capítulo previsional y el de ganancias, pero van a ser repuestos de la Cámara de Diputados cuando la ley vuelva a la Cámara de Diputados. Claro. Es el mecanismo, yo sé que la gente no tiene por qué entender porque en este país nunca se le quiso explicar a la gente cómo es el mecanismo parlamentario, pero se llama Cámara de Origen a la Cámara de Diputados, o mejor dicho, se llama Cámara de Origen a la que es la Cámara de Origen, en este caso es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores fue la Cámara revisora, revisó, hizo modificaciones y ahora vuelve a diputados. Y en diputados van a decir, nosotros mantenemos la posición de que se aplique el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Claro. Entonces, estamos en presencia de un paquete que es enormemente reaccionario para la clase trabajadora. Lo mismo es posible que pase con el tema de la eliminación del monotributo social, y eso va a hacer que una persona que hoy paga por un monotributo 3.000 pesos termine pagando 30.000 pesos por un monotributo. Estamos hablando de una ley que le otorga a empresarios extranjeros la posibilidad de llevarse los recursos naturales de la Argentina sin tener que dejar absolutamente nada en nuestro país, ni los recursos naturales, ni los dineros que esa empresa se gane por expropiar los recursos naturales de la Argentina. Esto es gravísimo realmente. Esta última es la disposición que queda inscripta, digamos, en lo que es el RIGI, y es fundamental que la población sepa que estas facilidades para los inversores extranjeros en la Argentina está planteada hasta el año 2038, porque resulta ser que a los pobres empresarios siempre hay que darle seguridad jurídica, mientras que a los trabajadores le tocan el bolsillo todos los días con diferentes leyes, pero parece ser que nosotros no podemos ser acreedores de una seguridad jurídica también para nuestros ingresos, como ocurre también con los jubilados, a quienes también se ha afectado con esta ley, porque quiero decirles que en el día de ayer en el Senado finalmente se rechazó la posibilidad de eliminar la moratoria jubilatoria, que entre otras cosas le permite a 9 de cada 10 mujeres poder jubilarse en este país, pero que se va a reponer en la Cámara de Diputados. Así que esta es la estructura central de una ley que no tiene nada a favor de los trabajadores y que solamente tiene para destinarle a las mayorías populares golpes y tras golpes, ¿no? O sea que lo que se viene, digamos, como plan para oponerse a este gobierno, imagino, una actividad judicial intensa, vía reclamos, vía juicios, y después, bueno, actividad directa social de protesta, por así decirlo. Totalmente. Los dos mecanismos, por ejemplo, en el día de ayer yo coloqué a través de las redes sociales que era fundamental denunciar como cohecho lo que estaba ocurriendo con la senadora Krexel, pues ayer ya fue denunciada por cohecho y esto tiene que seguir. Y muchos de los artículos que serán aprobados finalmente en Cámara de Diputados por esta mayoría que digamos que obtienen los bloques del PRO, el bloque de la UCR, la Libertad Avanza, con el acompañamiento de algunos sectores provinciales y del PJ, finalmente van a terminar aprobando algo que también va a ser judicializado, como usted bien dice, porque
en definitiva, digamos, estamos hablando de normas anticonstitucionales. No olvidemos que hay derechos laborales constituidos en la Ley de Contrato de Trabajo, hay derechos constituidos de protesta y a huelga en la Constitución Nacional, y bueno, todo esto es vulnerado en esta ley base. Te transformo por unos minutos en consultora política y bueno, vos bien decías que se estaba armando a nivel oficial una alianza entre los libertarios, el PRO y la UCR. Eso para vos, vos vas a decir si es chocolate por la noticia o no, ¿eso se transforma en una coalición de cara a las elecciones del 2025? Bueno, yo creo que un poco mira, quiero contarte algo. Yo en este momento estoy en el Congreso de la Nación y acabo de salir de la Comisión de Educación. Después del bochorno que se protagonizó en el día de ayer con la represión, con las detenciones, con la cacería que se dio en las calles y con lo que estaba ocurriendo dentro del Senado, nos encontramos con que se hizo una convocatoria entre gallos y medianoche a la Comisión de Educación para dictaminar al respecto de esencialidad educativa, ¿sí? Violentando todas las reglamentaciones del Congreso. Por ejemplo, los expedientes suelen tener giros a diferentes comisiones. Aquí no se respetaron los giros a las comisiones, nada, y 18 diputados de la UCR, el PLO y la Libertad Avanza estamparon su firma para que finalmente en la próxima sesión ordinaria, vamos a tener una sesión extraordinaria por ley base, luego va a haber una sesión ordinaria, se incorpore el problema de la esencialidad educativa. Y algunos pensarán que bueno, vamos a darle bolilla a la educación y vamos a establecer una ley que diga que, bueno, como la educación es esencial, tenemos que triplicar el presupuesto educativo, tenemos que incrementar la cantidad de docentes que hay en las aulas, tenemos que deshacinar a los niños, tenemos que arreglar las escuelas que se le caen los techos en la cabeza a los pibes. No, nada de esto está amparado en la esencialidad educativa, solamente prohibirle el derecho a la protesta a los docentes. Protesta que por otra parte no es responsable de la pérdida de días de clases en este país, no lo ha sido en el pasado y no lo es en el presente. Lo que sí es responsabilidad de la pérdida de días de clases en nuestro país son cuestiones tales como la falta de infraestructura, el frío que hay en invierno, el calor que hay en verano y diversos problemas. Vuelvo. Entonces, efectivamente, aquí hay un armado entre tres fuerzas políticas que se están perfilando para tratar de orientarse a defender esa posición de cara a las elecciones de 2025. Lo que pasa es que en este país las aguas están muy agitadas ahora. Y entonces, como señalaste antes, obviamente vamos a enfrentar estas políticas con la movilización popular, presentando causas judiciales, etcétera, etcétera. Y ayer la gente demostró que tiene una voluntad de salir a las calles tremenda. No olvidemos que en el día de ayer la CGT se quedó en la ciudad de Ginebra, no viajó a la Argentina para acompañar a los laburantes para enfrentar la reforma laboral y ni siquiera llamó a un paro. Por eso ayer empezó a reprimir a las 3 de la tarde Bullrich, porque sabía que la gente empezaba a salir de los trabajos, ¿no? Sí, y venía para toda una Congreso. especie de variación, ¿no? Porque en los últimos meses, por ejemplo, se ha visto a la CGT y a dirigentes de tu sector también, cuando fue para armar lo del 24 de enero. De repente la CGT se queda en Ginebra, se comenta muy fuerte que hubo contacto de la CGT con empresarios de la salud por el tema de las obras sociales. Y vinculan a eso que la CGT no movilizó. No sé si tenés la misma información. Por supuesto, digamos, no hay que ser demasiado sagaces para entender que el monotributo social se deroga porque lo pidió la CGT, porque no está dispuesta a amparar en sus obras sociales la asistencia de esta parte de la población, que obviamente aporta poco, y en vez de resolver el problema a través de otros mecanismos que no vulneren los derechos de la gente a acceder a tener el acceso mínimo a salud que necesita, lo resolvieron pactando con los empresarios la eliminación del monotributo, por ejemplo. Entonces, realmente estamos hablando de una traición muy grande de parte de la CGT. La reforma laboral, en lo que refiere a la precarización del trabajo, a transformar en colaboradores a trabajadores en relación de dependencia, realmente es muy grave. Es una de las reformas laborales más profundas que hemos vivido en los últimos años, y la ausencia de la CGT o el papelón de Pablo Moyano quedándose una cuadra porque tenía un cordón policial adelante y no fue capaz de hacer ningún intento de ingresar a la plaza de los dos congresos por ningún lado, es el testimonio vivo de que estamos frente a una conducción sindical entregada y que ha pactado con el gobierno, definitivamente. Y fundamentalmente, como señalaste, con los empresarios, que son sus principales aliados. Vanina, entonces, bueno, realmente estamos en una situación que tiene una seriedad muy, muy importante y, bueno, amerita
que la analicemos a fondo y que de esto deduzcamos que realmente hay que multiplicar la lucha callejera, hay que multiplicar la organización de las y los trabajadores, porque no podemos delegar en nadie más que en nuestras propias organizaciones, las que nosotros dirigimos y formamos, obviamente el destino de este país y el bloqueo a este plan de gobierno tan terrible, ¿no? Perfecto, Vanina Biasi, flamante diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, nos volveremos a encontrar en este espacio. Un abrazo para ustedes, muchísimas gracias.